en Radio Tudela. Así es, una semana más en la sintonía de Radio Tudela Radio nos acercamos al apasionante mundo de los personajes y las curiosidades de Tudela y la Ribera. Y eso es gracias a la gran curiosidad que tiene Santi Lorente por dar a conocer todo lo que nos rodea. Muy buenos días y bienvenido, Santi Lorente. Buenos días, Paul. Hay que tener esa curiosidad, pero también las ganas y luego la información que has buscado, porque hoy, ¿cuál va a ser el protagonista? Pues hoy vamos a tomar un tema diferente, pero muy bonito también, de Tudela, que es el humilladero, que ya hace 2 años, si no me equivoco, se recuperó. Y ahí lo tenemos, pues vamos a hablar, porque igual hay tudelanos, tudelanas y riberos y riberas que entran por el puente y no saben a qué responde esa nueva obra y ese humilladero que tenemos ahí. Pues ¿están preparados? ¿Quieren conocerlo? ¿Saben dónde está ubicado? De todas estas cosas, Santi Lorente nos las va a explicar en esta sección que ya comienza. Adelante, Santi. Sí, bueno, antes de meternos en harina, nunca mejor dicho, voy a comentar una cosa del programa anterior que yo creo que gustó y que, y como tú sabes, Paul, ha llamado gente, etcétera. Bueno, concretamente hablé con gente de Cortes, pero concretamente de Buñuel hay nuevos datos que no los voy a dejar pasar y los comento rápidamente. Bueno, a raíz del programa nos hemos enterado que no solamente estaba la Legión Cóndor, la escuadrilla hispana, etcétera, sino también estaba la escuadrilla García Morato, que el gas mostaza también se hizo en Buñuel, antes que en Cortes, que la pequeña fábrica donde se hacía, que es hoy propiedad del ayuntamiento, que aún sigue habiendo un hangar de aviones, que todavía existe, que el edificio de la granja, el que estaba en el campo de aviación, se mantiene. Y que, bueno, en la antigua estación, que había hasta lápidas con nombres en alemán y con las cruces esvásticas. Y una anécdota que me han contado es que en los años 80, un buñuelero que murió solo en su casa, cuando entraron, se encontraron bastantes bombas que las tenía guardadas en casa y hasta incluso que se recuperó un casco nazi. Bueno, pues eso era para los de Buñuel y Cortes, que sé que les ha gustado el programa y que algún día igual nos podemos meter en otras cuestiones. Bueno, nos vamos al humilladero de Tudela, como decíamos Paul, y sobre todo, antes de empezar quiero agradecer a 2 personas. A uno lo dejaré para el final, concretamente a Carlos Elizalde Alba, arquitecto, hoy en día jubilado, hoy residente en San Sebastián, en Donosti, natural de Pamplona, arquitecto técnico del Catastro de Navarra, pero que hablaré de él al final, porque es, sin lugar a dudas, sin él, sin esta persona, sin su trabajo, no estaríamos hablando hoy del humilladero. Y luego, por supuesto, el otro agradecimiento a un tudelano, que es, sin lugar a dudas, el que ha hecho posible que conozcamos más en profundidad qué es el humilladero de Tudela, su historia, etcétera, y del cual yo hoy pues me nutro para traer de alguna manera una guía, unos conceptos mínimos de lo que es el humilladero y su historia, que es ni más ni menos que Carlos Carrasco Navarro, que es doctor en Historia del Arte y que además es el padre y el que ha construido una cosa que se llama el Estudio Histórico del Humilladero de Tudela, que espero que algún día sea posible ver editado ese trabajo, porque sé que es para mí es excepcional. Además, Carlos Carrasco pertenece también a la Asociación de Amigos de la Catedral, forma parte también de la Asociación del Patrimonio de la Ribera Nostra, o sea, una persona comprometida con el patrimonio de la Ribera. Exactamente. Bueno, pues el trabajo que él hace va a ser clave para conocer que el humilladero. Y de entrada, lo primero que hay que decir es que el concepto de humilladero, ¿a qué responden? ¿O qué es el humilladero? Por mucha gente se preguntará, ¿pero eso qué es? Bueno, los humilladeros son, en principio, es un crucifijo y un templete, que es, el templete cobija ese crucifijo y los fieles pasaban, se arrodillaban, bajaban la cabeza en señal de respeto y oración. También se le llamaba crucero, colocado siempre en caminos reales y también a las entradas de las villas y ciudades. En Galicia se les llamaron cruceiros y se utilizaron, incluso se les ponían bancos para cuando había comitivas fúnebres, ahí se colocaban los ataúdes para descansar un poco. O sea, ha tenido diferentes... los humilladeros y en algunos casos también se convirtieron en capillas, y también incluso en capillas cerradas o incluso también en ermitas. Y como decía, se ubicaban o a las entradas de las villas o también en los cruces de caminos. La Real Academia lo define como lugar devoto junto a las entradas de los pueblos. Y otras de las curiosidades de estos humilladeros es que siempre templete arriba a 4 aguas y el crucifijo que siempre estaba orientado mirando hacia el pueblo, a la entrada, pero mirando hacia el pueblo. Esa es una de las
curiosidades o de las claves para entender qué es un humilladero. Luego, ¿desde cuándo tenemos documentación o de la existencia del humilladero de Tudela? Bueno, pues hay suficiente documentación y bastantes referencias. Hay que remontarse a Juan Antonio Fernández y a Yanguas y Miranda en Tudela, aunque no vieron la fortificación, luego hablaremos, porque el humilladero de Tudela estuvo dentro de la fortificación de la estructura, y hablaremos de ese tema. Quitando eso que no lo vieron, Yanguas y Miranda y Juan Antonio Fernández sí que hablan del humilladero. Habla también Francisco Fuentes, el que fue archivero. Habla Pedro Agramón en su Historia de Navarra, del humilladero de Tudela, en 1632. Mariano Sainz, en Apuntes Tudelanos. Habla también Juan Ramón Castro y José Luis Ramírez en el año 2000. Esas son las referencias que tenemos de que ya se conoce ese humilladero de Tudela. A nuestro alrededor, en Navarra, en Aragón, en La Rioja, pues también. En Navarra tenemos hay casos y hay ejemplos cercanos, ¿no? Caparroso, pues en el mismo puente sobre el río Aragón de 1598 hay la referencia del humilladero. En 1559, en Aramendía, en Navarra, en el Camino de la Sierra, un crucero plateresco. En Emtrena, en La Rioja, un crucero renacentista. La Cruz Negra, que la gente lo va a conocer rápidamente, los oyentes y las oyentes, o de Bécquer, que está situado en Vera del Moncayo, en Zaragoza, justo frente a la puerta del monasterio de Veruela, y donde se sentaba Bécquer a esperar la diligencia que venía de Madrid y donde le entregaba los periódicos. El famoso La Cruz Negra o de Bécquer, que es un cruce de caminos también, del siglo XVI. En Enciso, en La Rioja, hay otra cruz de humilladero unido a lo que es la ermita de la Concepción, que es del 1510-1520. En Calahorra hay situada una cruz también junto al convento, un crucero, un humilladero junto al convento del Carmen, que está en el acceso de la ciudad desde la parte del antiguo camino de Alfaro. Y luego en la localidad navarra de Eulate, que se encuentra también un humilladero conocido como el Calvario, que es de estilo gótico tardío. Bueno, pero el humilladero más parecido al de Tudela es el de Fitero, que lo tenemos aquí al lado y que muchos y muchas seguro que lo habéis visto cuando atravesáis Fitero, camino de los baños de Fitero. Pues a la salida, cuando antiguamente se iba hacia Castilla, allí en el lugar conocido como Paradero, entre el cruce al final del puente y en lo que delimitaba el antiguo monasterio, allí que fue construido por Juan Martínez de Azcoitia, del abad del monasterio, y que ordenó construir el crucifijo y el templete en 1558. ¿Qué ha ocurrido? Estos son algunos de los humilladeros que tenemos cerca. Pero en Tudela, ¿solamente teníamos ese humilladero? No, en Tudela tuvimos más humilladeros, que es otra de las cosas que Carlos Carrasco nos descubre en ese estudio histórico que ha hecho sobre el humilladero de Tudela. Y además del puente, en Tudela existían otras cruces, que también eran conocidas como humilladeros. Juan Antonio Fernández, una vez más, Juan Antonio Fernández, para algunos y algunas, historiador tudelano, que ya sabéis que tiene una calle, en 1770, siglo XVIII, dice, al hablar del humilladero del puente, que en el Calvario, cerca de la ermita de la Santa Cruz, estamos hablando del Cristo, y seguramente alguno de los montes, que hay otra cruz también de piedra que se conoce como humilladero, seguramente para la gente que venía de La Rioja, de la gente que venía de Castejón. El mismo Juan Antonio Fernández nos habla de otra cruz, que define como señal de espacio sagrado. Y esta cruz, este humilladero, se ubicó, atención, porque esto sí que es, en la Plaza Mercadal. ¿En dónde concretamente? Bueno, él data del 3 de julio de 1784, un sábado, dice que se puso el humilladero en el sitio que ocupó la iglesia de San Jorge. ¿Dónde estuvo la iglesia de San Jorge antes de estar donde está ahora? Pues precisamente donde actualmente está la rotonda de la Plaza de Mercadal, justo enfrente del conservatorio y de la pizzería, pues esa rotonda, ahí estuvo ubicado el humilladero, y anterior al humilladero la iglesia de San Jorge, que fue a raíz de la desamortización, etcétera. Luego ya lo pasan ahí y los jesuitas la tendrán como su iglesia, ¿no? Pues ahí estuvo el humilladero. Otro humilladero, también desaparecido, el que estaba justo a la ermita de la Virgen de Loreto, como todo el mundo sabe, la cuesta de Loreto, enfrente del actual cementerio. Pues justo ahí, en la carretera Tarazona, justo ahí, frente al actual cementerio, fue derribado en 1808, a su lado, al lado de la ermita, otro crucifijo que protegía a Tudela de su acceso al sur. Y esta cruz tuvo una cubierta, 4 agas, el templete, y se data que fue el carpintero Agustín de Jaso y el maestro albañil, un tal Miguel de Mendoza. Bastantes datos que nos estás diciendo, o sea que no solamente hubo uno, de momento nos has contado ya varios, ¿eh? Y este es el último. ¿En total había? Pues habremos sacado 1, 2, 3, 4. El de la ermita de Santa Cruz
el que tenía en Mercadal, el que estaba en Loreto, y ahora vamos a por el cuarto. Vamos al cuarto. Con el puente 5 cruces teníamos. 5 humilladeros que había en Tudela en siglos pasados. Sí, en San Marcial, lo que es ahora el camino San Marcial, Gaztambide, para que se sitúe todo el mundo. Bueno, pues ahí no hay, sino ahí había, en el cruce de San Marcial dice, con la carretera Zaragoza, antiguo camino de capuchinos. Atención, porque nos vamos al siglo XVII y al siglo XVIII. Se dice de este humilladero que tenía la función de protectora a los viajeros que se acercaban a la ciudad desde la parte de Zaragoza y entraban a la ciudad por la muralla, por la puerta de Zaragoza. ¿Cuál es la puerta de Zaragoza? De la antigua muralla. Ni más ni menos que estaba, si alguien se acuerda, algunos lo vimos, el antiguo puente de hierro de Zaragoza, que era el que estaba justo enfrente de lo que es la actual entrada a la calle Verjas y Plaza de la Judería. Ahí se situaba en la muralla la puerta de Zaragoza. Bueno, pues ahí debía estar la entrada, el humilladero, y me imagino que sería, cuando dice cruce de capuchinos, en lo que es actualmente donde está Morase y el Paseo Invierno. O sea, seguramente ese humilladero estaba más arriba y de ahí se dirigían a la puerta de Zaragoza. Bien, el actual humilladero, el más importante y el que mayor dimensiones, porque esto la mayoría eran cruces, en algunos se conocía templete, aquí no. Aquí va todo el paquete entero, va con esa imagen del crucifijo y va con el templete. Es el de mayor dimensión y el más importante, conocido como crucifijo del puente y el que más historia tiene, ¿no? Dice que desde finales del siglo XV ya se tiene referencia de él, como cruz, al principio como cruz. Y bueno, ya en el siglo XVI se empieza a hablar ya de la primera construcción del humilladero. Y tiene una historia también, porque la cruz de piedra que se colocó en esta primera construcción tiene un valor simbólico muy importante, ya que fue contratada su construcción a un escultor, pues nada, como que no pasaba por aquí, sino alguien de importancia, que entonces residía en Tarazona, que es ni más ni menos que Baltasar de Arrás. Ahora hablaremos de Baltasar de Arrás. Bueno, este escultor se había comprometido a entregar la cruz en febrero del año 1540. El contrato lo había firmado el 8 de noviembre de 1539. La cruz no fue entregada a tiempo y se comprometió de nuevo a entregarla en junio de 1540. Tampoco la pudo entregar. Bueno, parece ser que Baltasar de Arrás se desatendió de esta obra y se dedicó a otras cosas. Luego hablaremos de las cosas a las que se dedicaba. Y cuando ya había cobrado 18 ducados de los 25 acordados, siguió sin entregar. Al final se contrató de nuevo a un cantero, se llamaba Miguel de Garmendia, al que se le abonaron 20 ducados y al final este cantero sería el autor también del propio templete. No solamente hizo la cruz, sino del templete. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de gente muy interesante, porque Baltasar de Arrás era natural del condado de Artois, en Francia, y este formaba parte de una serie de canteros franceses que entraron en Navarra y en Aragón, y ni más ni menos, junto con Esteban de Obray, son los que van a hacer cantidad de obras. ¿Pero quién es Esteban de Obray? Pues Esteban de Obray es ni más ni menos que el autor del coro de sillería de la catedral y del alero de madera del Palacio del Marqués de San Adrián. Que si alguno no sabe, lo podemos decir aquí, este es el que no cobró. El que le encargó la obra fue el famoso Deán Villalón y no cobró ni por la obra del coro de sillería, que es preciosa, yo siempre digo que es daliniana, ni del alero del Palacio del Marqués, porque el Deán Villalón, el marqués era sobrino del Deán Villalón, no cobró. Y dicen las malas lenguas que esos dos cuervos que están colocados debajo de donde se sentaban los santos aposentos del Deán Villalón, en el coro de sillería, dice que por abajo tiene dos cuervos. Y dice que como no le pagó, que él dijo la famosa frase de cría cuervos que te sacarán los ojos, ¿no? Bueno, pues Baltasar de Arrás es de este grupo, ¿no? Del grupo de Esteban de Obray y de todos estos. Y entonces a él se le liga, a Baltasar de Arrás, los relieves del claustro de Fritero, en lo que es la imagen de la Virgen de la Esclavitud de la Magdalena de Tudela. Asimismo, es también autor del doble sepulcro del Señor de Conejares para la capilla de San Bartolomé de la iglesia de Nuestra Señora de Magaña de Ágreda, en Soria. Bueno, ¿y quién es Miguel Garmendia? El que al final hace pues otro cantero, de una familia de canteros que son residentes en Tudela, pero que vienen de Guipúzcoa, que de una ciudad, de un pueblecito que se llama Alquiza, en Guipúzcoa. Y esa familia de canteros tendrá también relación directa con Baltasar de Arrás en obras como en Fitero o incluso también en el monasterio de Veruela. Garmendia, aparte del humilladero, interviene también en lo que es la torre y las dos capillas de la cabecera de la iglesia de San Esteban de Arguedas. Y José Ramón Castro nos apunta que la capilla del humilladero de Tudela es obra de su hermano,
del hermano de Garmendia, que se llamaba Pedro Garmendia. Tenía otro hermano que se llamaba también Luis. Y de otros dos canteros guipuzcoanos, que son Juan de Regil y Martín de la Sante, que era vecino de Vidaña, Guipúzcoa. Bueno, atención a la piedra. La piedra que se utilizó para hacer la cruz, ni más ni menos que era piedra del Castillo. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 8 de junio de 1540, el virrey de Navarra le pide permiso al emperador, confirma, para poder coger piedra del Castillo y hacer esta cruz. Es que estamos hablando de 1540 y estamos hablando a 20 años prácticamente de la última batalla entre castellanos y navarros, porque en 1521 se hace la batalla de Noain, en 1512 Tudela es la última ciudad en ser conquistada. O sea, estamos hablando de que Castilla está entrando en Navarra, está conquistando, y hay que pedir permiso para según qué cosas, porque el castillo de Tudela fue una de las fortificaciones que no se tiraron, solo se tiró la torre del homenaje. En la mayoría del resto de fortificaciones de Navarra desaparecieron, ¿no? Pero Tudela no, solo se tiró la torre del homenaje. Entonces, se va a pedir permiso al virrey para coger piedra del castillo para hacer la cruz. Bueno, esta es la historia de lo que es el inicio de cómo se construyó. Luego vamos a entrar en el siglo XVII y en el siglo XVIII va a haber que hacer una reconstrucción. Se conoce que en 1690, el 19 de marzo, hay una subasta con precio de salida de 250 ducados y que quien toma esa subasta es un tal Pedro Bretaña, que se pregunta a los presentes si alguien quiere, de los que estaban allá, es una licitación del ayuntamiento para ver quién hace la obra de reconstrucción del humilladero. A esta forma de hacer la licitación se le llamaba el sistema de la vela o la candela. Se saca de salida los 250 ducados y mientras esté la vela encendida, todo el mundo puede hablar. Pero nadie habló y al final se la dieron a Pedro Bretaña. La obra era, sobre todo, por el tema de cimientos. Luego hablaremos qué ocurrió. Bueno, algo debió ocurrir que al final Bretaña abandonó la obra. El humilladero quedó prácticamente desolado. La obra de reconstrucción quedó parada 14 años y hasta finales de 1705, de nuevo, un tal Manuel Pontón no acaba y ejecuta la reconstrucción de los cimientos. ¿Qué pasó? Paul, riadas. Riadas por el Ebro, 2 arcos reconstruidos durante 14 años. Fijaros qué nivel de riadas tenía que haber, que destrozó 2 arcos del puente y entre 1702 hasta 1705 no se puede reconstruir. Siglo XIX, otra etapa para este humilladero, la fortificación. Y estamos hablando de guerras carlistas. Bueno, antes de las guerras carlistas, en 1813, había pasado la guerra de la independencia, las 2 torres del escudo de Tudela son derribadas, nos quedamos sin torres. Una de las torres hacía labor de portazgo, que se llamaba, es decir, casa donde se pagaban las aduanas cada vez que se entraba a Tudela, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que al desaparecer las 2 torres, junto al humilladero, se coloca la casa del portazgo, es decir, ahí se pagan las aduanas. Llegan las guerras carlistas. En la independencia habían roto un puente, un ojo, pero aprendieron la lección y dijeron nada, y fueron justo al humilladero y en el último puente, en el último ojo, perdón, lo que hacen es un paso elevadizo, en vez de tener que romper, y justo todo, entonces meten al humilladero y a la casa al portazgo, lo meten dentro de lo que es la fortificación de toda la ciudad, porque como sabéis, Tudela era zona liberal, los carlistas amenazaban, es decir, el castillo de Tudela estuvo intacto hasta prácticamente las guerras carlistas. Ahí se colocaron los cañones por el ejército liberal, por si venían los carlistas por la parte del Ebro. Bueno, pues esto es ¿qué ocurrió? Que durante todo este tiempo se mete dentro de la fortificación y no se tocó para nada. A partir de aquí empieza el declive y la ruina del humilladero en prácticamente todo el siglo XX. Decir que Luis María Marín Royo en 1878 tiene una foto que la publica el historiador de Tudela, el historiador oficial, Luis María Marín Royo, en el que aparecen unas lavanderas en el río y en el fondo se ve el humilladero, aún con el templete levantado. En 1899, Nicolás Salinas, el 13 de agosto, otra foto donde aparece una pared encalada. En 1903, la última foto parece ser de Nicolás Salinas con el perfil original del humilladero, y ya en 1915 el humilladero ya ha perdido el tejado. En 1923 se otorga licencia municipal para la construcción de unos almacenes en un solar contiguo al humilladero, y bueno, en 1942 se subasta públicamente. Por cierto, el que coge la subasta se llama Guillermo Alamabona, es decir, de segundo apellido igual que el mío, igual algo tengo que ver yo en lo del humilladero, y ya en 1947 se vende el terreno. Hasta el año 1986, que es donde entra la persona clave para que hoy hablemos del humilladero, que es Carlos Elizalde. Él, como arquitecto técnico del Catastro de Navarra, va a descubrir
el humilladero, va a ver que hay ahí restos de lo que fue aquel humilladero, y a partir de ese momento él va a estar de manera intermitente, con una tenacidad increíble durante todos estos años, tocando y pegando en puertas y tocando en timbres, hasta que por fin va a haber un momento clave, que va a ser en el 2018, cuando el humilladero es incluido en la lista roja de Hispania Nostra, que yo creo que eso hizo que todo el mundo nos pusiéramos, y digo a todo el mundo porque todos en aquel momento conocíamos. Bueno, yo me acuerdo que gracias y motivado por el trabajo de Carlos Elizalde, saqué una página en Face por la recuperación del humilladero. Como a Turina, en aquel tiempo estaba yo en la Turina, en la Junta sacamos una nota también solicitando que se recuperara. Y fíjate, yo me acuerdo preguntar con los diferentes ayuntamientos en qué posición estaba dentro de patrimonio para poder... Santi está el cuarto, está el quinto, y al final, bueno, pues el ayuntamiento con Alejandro Toquero a la cabeza, hay que reconocer, con Zeus, el concejal de urbanismo, sacaron para adelante el proyecto, y yo creo que es uno de los logros más bonitos de esta ciudad, y bueno, y del que todos estamos muy contentos. Yo, vea, para acabar, desde aquí, porque sé que este programa lo oye, a Carlos Elizalde, lo oye desde Donosti, decirle, pues eso, agradecerle. Si no tenemos una calle para Berenguela todavía, si no tenemos una calle para Abraham y Benerra, si hay otra de las personas que, aunque no ha reinado en Inglaterra ni ha subido a la luna, pero que ha sido el que ha potenciado y el que ha conseguido, gracias a su tenacidad, y que yo sé que fue feliz cuando se recuperó, es Carlos Elizalde, al cual agradezco en nombre, yo sé que se lo han agradecido los amigos de la Catedral, sé que ha tenido también agradecimiento por parte del Ayuntamiento, pero también desde ese sector que no tenemos nombre ni ubicación, pero que también amamos Tudela, pues, y mucha gente de este pueblo que no te conoce, Carlos, pero que sepas que te agradecemos mucho todo el trabajo de todos estos años. Pues nos unimos a ese agradecimiento, al igual que a Carlos Carrasco por haber sacado ese libro, ese estudio, y por nuestra parte seguiremos conociendo más curiosidades